tema seguía? Polifarmacia. Polifarmacia. ¿Sí era polifarmacia? Sí. Sí, como lo tengan organizado, no hay problema. A ver. ¿Iniciamos? Bueno, Pues a ver, yo he leído que de por sí era como el uso rutinario de 5 más medicamentos, pero que además de esa definición propiamente, lo que importaba era si esos medicamentos, así hubieran 10 o más, lo importante es que se evaluaran constantemente en pro de si eran beneficiosos para el paciente. Entonces, objetivamente es el uso de 5 más medicamentos, pero como comorbilidad se define el uso de medicamentos que algunos pueden ser beneficiosos y algunos no, en base a una falta de evaluación constante del paciente. también es importante mencionar que después de 10 medicamentos ya se considera como una polifarmacia inadecuada, ¿sí? Aunque también depende pues la mezcla de medicamentos, porque ahí se puede generar cierto tipo de consecuencias. Sí, pues por ejemplo estos medicamentos obviamente van a tener unas reacciones medicamentosas entre ellos. También pues valorar esto, la toxicidad que pueden generar, las reacciones adversas, por ejemplo. Y pues que estos medicamentos se debe valorar también el efecto que vayan a tener en el paciente, no solo como tratamiento, sino también pueden causar como delirios, aumentar el riesgo de caídas. Todas esas cosas hay que estarlas valorando constantemente y por eso lo ideal es siempre tratar de dar menos medicamentos para llegar al tratamiento. Yo aparte, como bueno, yo lo encontré también de otra manera, que decía como polifarmacia amplia, cuando era más de 10, o leve, cuando era pues de 3 a 5, ¿sí? Pero al fin y al cabo polifarmacia. Supremamente importante porque se complementa con lo que veníamos hablando de fragilidad, ¿no? De que también el cuerpo digamos desde la gerontología ya no funciona de la misma manera y ya no es capaz de contrarrestar de igual forma los efectos adversos de los fármacos que predisponen a lo que Diego nos comentaba, que sea mayor la prevalencia de los hallazgos de pronto de ortopneas, con ello también los síncopes, en el caso de un síncope vagal, uno por tensión, ¿sí? O cambios así muy bruscos, pero bueno, ahorita ya hablamos un poquito de fisiopatología. Sí, Y pues así como pues, el datico epidemiológico que no falte, prácticamente la mayoría de adultos mayores, entre un 60-70%, tienen ya una polifarmacia instaurada, ¿sí? Que consta mínimo de 3 medicamentos, pero que la realidad es que son entre 5 a 8 el promedio que utilizan. Pues yo había leído que había entre un 30 a un 50% de que de que había como un tipo de polifarmacia. Sí, en general pues ha venido aumentando en las últimas décadas, ¿no? O sea, como y que mientras cada vez va como aumentando un medicamento, va subiendo la cifra como un 7%. Y también se asocia a menores ingresos, la polifarmacia, y menor nivel educativo. En esas poblaciones se ve más la polifarmacia. Sí, también está asociado pues a una falta de adherencia, porque pues un paciente que tiene muchos medicamentos por lo general o olvida tomárselos o se salta dosis o a veces se los toma, a veces no, entonces no tienen un buen tratamiento, que son demasiadas pastas y ellos por lo general no son muy organizados. O la otra, ¿no? Se consumen pues varios medicamentos en una sola toma sin tener en cuenta las interacciones bioquímicas que hay entre ellos. Pues ahorita lo que estaba diciendo Diego sobre ¿qué era? Ay, se me olvidó. ¿La herencia? No, lo de las caídas.
yo había leído que eso se podía dar por las benzodiazepinas. Y que, por ejemplo, los antipsicóticos a veces también dentro de las complicaciones podían generar accidentes cerebrovasculares. Sí, yo encontré que era principalmente asociado a corticosteroides y también los antipsicóticos, pero principalmente los corticosteroides. Y también principalmente por benzodiazepinas. Ya de pronto, como ampliando un poquito el fundamento de esa fisiopatología, era como que también aumentaba como el volumen de distribución de los fármacos, debido a que había una disminución de agua en el cuerpo del adulto mayor y pues prevalecía por el contrario la grasa. Entonces los fármacos liposolubles, como Adri acabó de comentar, que eran pues tanto benzodiazepinas como algunos sedantes, permanecían durante mayor tiempo en el cuerpo, generando un efecto prolongado sedante, que pues eso también predispone a lo mismo, a caídas, golpes y demás. Por el lado contrario estaban los hidrosolubles, que pues en este caso, al tener poquita agua, iban a generar como mayor toxicidad, porque no tenían como en qué diluirse. Yo lo entendí como así, y pues eso, como que iban a tener mayor toxicidad. También había visto como la interacción que tenían con la disminución de la albúmina, que es la proteína transportadora de los medicamentos, y que también generaba eso, ¿no? Como la prolongación de los efectos por el hecho de que no, digamos, el fármaco no tenía albúmina donde unirse, entonces quedaba libre en sangre haciendo toxicidad. Tenía que esperar más para poder, digamos, que unirse a la albúmina, también haciendo que el hígado trabaje más, que también a su vez el hígado decía que tenía una disminución del flujo sanguíneo, de la irrigación sanguínea, entonces que igual pues el hígado era como más, bueno, menos ineficaz para hacer el metabolismo que de pronto en nosotros que estamos jóvenes. También hay unos criterios que son como para valorar si el medicamento es adecuado darlo a un adulto mayor, porque pues hay adultos mayores que llevan tratamientos de hace años, de 40, 50 años. Entonces esos criterios son los criterios BIRS, que básicamente son unos criterios que nos indican según la enfermedad si es conveniente darle a ese paciente, que hay unos pacientes con demencia que puede generarle riesgos de caídas más elevados, o hay pacientes que de pronto hay que empezar a bajarles la dosis porque pues ya los riñones no funcionan igual, no reaccionan igual a los medicamentos. Entonces sí, esos criterios son más que todo para valorar si es beneficioso seguir dando un medicamento o si es mejor ya suspenderlo y cambiarlo por otro. Bueno, con eso que decía Diego, también una principal manifestación es que como son de generalmente uso crónico, una principal complicación de la polifarmacia es que se solapaba una enfermedad causada como reacción adversa como una enfermedad que debía tratarse con otro medicamento. No se trataba la causa de base, sino que se añadía otro fármaco a de por sí ya la polifarmacia. Entonces esa era como la principal complicación que se debía tener en cuenta con esos pacientes polifarmacéuticos. Y para el manejo en sí, además de los criterios, vi lo de STOP y START, que era verificar que fueran potencialmente beneficiosos o que fueran potencialmente dañinos con el paciente. Así, cuando ya excede no excede el beneficio, sino más es el riesgo, entonces se denominan medicamentos potencialmente inapropiados. Y creo que esas manifestaciones, ¿no? Bueno, principalmente que causaban caídas, delirio, deterioro cognitivo, demencias, que pues son esos síndromes propiamente. También el síndrome colinérgico que se veía, que era recuerdan lo de loco como una cabra, caliente, todo eso, seco como un hueso, rojo como un tomate, caliente como eso también, loco como una cabra. Sí, síndrome colinérgico. Y ya pues el tratamiento era reevaluar constantemente la polifarmacia, ver los que fueran potencialmente beneficiosos para el paciente, y en los casos también que ya se reevaluara, mantener un organizador de pastillas semanal o mensual, como sea la preferencia del paciente, y darle la recomendación de que siempre acuda al médico con los medicamentos que
le hayan designado cada especialista, porque generalmente se suelen solapar las órdenes o no se suele tener en cuenta lo que un especialista y el otro le da y se suele no tener en cuenta. Entonces puede ser que un beneficio uno ya lo contenga, pero se le esté añadiendo y termine siendo realmente dañino en vez de dar un beneficio al paciente. Sí, sobre todo importante también que el paciente lleve constantemente la lista de sus medicamentos y las dosis a la hora que se las toma, porque a veces, digamos, pues se debe valorar constantemente estos medicamentos, revisarlos. Mucha gente, digamos, va al médico, le cuenta cómo ha estado, cómo sigue, no sé qué, pero no lleva como la dosis, los registros de los medicamentos que toman para que sean valorados nuevamente y se considere si se debe reajustar la dosis o si se debe cambiar a otro medicamento. Entonces sí, es una buena práctica hacer una revisión constante de las recetas de los pacientes. También había visto que, digamos, dentro de lo que dice Diego, decirle y mencionarle al paciente que también lleve los fármacos de tipo homeopático o los remedios caseros que se realice, debido a que eso también tiene unas connotaciones importantes a la hora de interactuar. Yo, digamos, por ejemplo, sé que el ajo tiene un efecto, así como tiene un efecto antimicrobiano, también es hipotensor. Entonces, si el paciente no lo sabe, pues con los mecanismos que ya vimos que se alteran, pues es más fácil que me le dé un síncope o una alteración de la presión, digamos, ortostática, ¿no? Entonces eso también, que más habría sido importante. Y pues el tema de la prevención, ¿no? que es lo mejor para que no haya polifarmacia, pues que no tengan que tomar medicamentos de base. Pues igual instaura con la línea que nosotros tenemos desde la parte de prevención. Sí. Pues sí, digamos que eso es sumamente importante, porque por eso sí, pues digamos que para poder hacer eso bien, ustedes tienen que saber adecuadamente las patologías, pues saber el beneficio de los tratamientos o cuando ya no hay un beneficio sobre un tratamiento. Pues digamos que usted tiene un paciente con hipertensión, falla cardíaca de tracción de eyección reducida por un infarto agudo del miocardio hace un mes. Pues usted ahí fácilmente sale con 12 medicamentos. Si los necesita todos, sí, porque todos le mejoran la mortalidad. ¿Sí? Ahora, eso es los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses ya usted puede empezar a hacer cambios y ya va quitando, puede quitar incluso como 3 medicamentos, ¿sí? Y va mejorando. Ya después de un tiempo ya pueden incluso quitar otros y empezar a, digamos que a agruparlos. Pues hay pacientes que, digamos que lo importante es la indicación propia de cada fármaco, ¿sí? Y si lo que tú decías, o sea, si ya hay otro fármaco que me dé el mismo beneficio, porque digamos que hay cosas que no son sumatorias y empieza a hacer lo que ustedes también dijeron, en vez de sumar empieza a restar, ¿sí? Y que cuando ustedes tienen un paciente que le hacen las escalas que hablamos esta mañana, un paciente que ya es frágil, un paciente que ya es dependiente funcional, nosotros ya empezamos a dejar lo que sea estrictamente necesario y que realmente sí le dé un beneficio, ¿sí? Pues digamos, tenemos un paciente de 90 años, ¿sí? Que tuvo una ACV, ya con una dependencia funcional total. Como les decía, no sabemos si va a recuperar, existe la posibilidad y por lo tanto se manejará así, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, vamos 6 meses de tratamiento, le dimos doble antiagregación, estatinas de alta potencia, logramos metas, mejoramos todo, y el paciente en 6 meses no tuvo ninguna recuperación, ¿sí? No hay ninguna recuperación. Entonces el paciente me dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Será que le empiezo a quitar fármacos? Pues yo le voy quitando los fármacos que no sean tan sustanciales. Si el ACV fue por una fibrilación auricular, ¿sí? Pues yo ya empiezo a quitar, digamos, la estatina, ¿sí? Miro cómo está la tensión, cómo está el control, a ver si puedo quitar algo sobre la tensión, ¿sí? Miro cómo está la frecuencia cardíaca al ritmo. Entonces ya no le voy a dar amiodarona porque ya cambiar el ritmo no tiene sentido, ¿sí? Lo que voy a trabajar es sobre la frecuencia. Pero todas esas metas, ¿sí? Lo importante es que cuando ustedes vean y vayan rotando en cada una de todas las asignaturas que tienen,
y en este semestre en cada rotación, pues que ustedes busquen esa pregunta siempre. Y si yo ya tengo un paciente dependiente, ¿qué? ¿Tiene beneficio darle esa terapia o no tiene beneficio? Si yo tengo un paciente que ya es anciano, que no se mueve, que está postrado en cama, ¿yo debería ser igual de intenso o no? Porque así es como ustedes empiezan a mirar que hay una variabilidad de tratamiento. Muchas guías ya lo incluyen, lo están incluyendo. Digamos la guía ADA para diabetes. Entonces usted le dice, venga, no, si usted es un paciente joven, defínase joven como realmente menor de 65 años, pues la meta es que tenga hemoglobina glicada por debajo de 6,5. Esa es la meta. Si usted tiene un paciente súper joven, menor a 30 años, pues realmente su meta es por debajo de 6. Si usted tiene un paciente mayor, ¿sí? Mayor de 65 años hasta 85 años, pues le dice, pues una hemoglobina glicosilada por debajo de 8 estaría bien, ¿sí? Pero si usted tiene un paciente más de 85 años, 90 o que está en postración, le dicen la hemoglobina glicosilada ya no es una meta en el paciente, ¿sí? Y en ese momento es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted hace en su consulta. En su consulta llega el paciente que llega en silla de ruedas, que ya no habla, que la familia dice todo por él, y le dice, bueno, es que se le está subiendo mucho el azúcar, ¿será que le subimos la insulina? Y dice, bueno, ¿y él qué hace? ¿No? Ya lleva 10 años que él no hace nada. La asistimos para todo, ¿sí? Entonces, ¿realmente acá ya habría metas o ya no hay metas? Eso es lo que yo le digo a los pacientes. Que me dicen, no, doctor, la hipertensión tiene la tensión en 180. Y el paciente ya no habla, está postrado, no sé qué. Le digo, fácil, ya no le tome la tensión. Al diabético, no, es que la glicemia está en 300, fácil, ya no le tome la glicemia. Porque se estresa usted. Pero la carga, la morbilidad y mortalidad ya está dada. Ya usted no está cambiando desenlaces fuertes. ¿Sí? Entonces nosotros por eso les decía esta mañana, usted tiene que saber hasta qué punto y en qué punto usted ya deja de luchar contra las enfermedades y las acepta. Eso es sumamente importante. No toda la vida usted tiene que estar ahí, busque y disbusque, no. Mientras su paciente sea funcional, hágale. Usted un paciente de 90 años, el señor camina solo, va a la tienda, hace sus cosas, le dio un infarto. Quedó con una fracción de eyección reducida, salió con 12 fármacos. Hágalo, porque es que usted está caminando, usted todavía hace sus vainas, por ahí lleva a los nietos, bisnietos ya. Hágale, ¿sí? Hágale, vamos a tratar, incluso a uno le hemos puesto al Irocumab, ¿sí? Que ya son inhibidores de la PCSK9 para el manejo de dislipidemia. Pero un medicamento que vale, pues que son 2 millones más o menos mes. Paciente de 90 años, claro, pues está ahí, no es activo, hace su vida, está ahí, ¿sí? Señora hace su ejercicio, va y camina, a veces hace bicicleta. Al otro que no tiene 90, póngale que tiene 60, pero está perfecto. Ya no controla esfínteres, tiene traqueostomía, gastrostomía, y el familiar está, pero y la tensión. Y yo digo, bueno, es una cárcel, otra vez volvemos a lo mismo, ¿es reversible? Si es reversible, no, tratémoslo, ¿sí? Obviamente, bajémosle la tensión, no es irreversible, es un sistema metastásico al sistema nervioso central. ¿Para qué se afana por la tensión? ¿Para qué se afana por el LDL? ¿Para qué se afana por una hemoglobina glicosilada? Ya no tiene sentido. Y lo que sí empieza a tener usted es efectos adversos de los fármacos. Entonces llega el paciente acá por hipoglicemia. Y no, es que como que se le subió el azúcar, yo le puse otro bolito, no sé qué, le puse 5 unidades, pues se me bajó mucho y lo traigo porque empezó a convulsionar. Y si le quitamos la insulina porque usted quiere tener el azúcar bien, ¿cuál es la meta? ¿Sí? Entonces dentro de la geriatría usted va a tener una diversidad de pacientes. Por eso es que esas escalas se vuelven muy importantes otra vez decir.
¿sí? De esa funcionalidad, de esa fragilidad, va a depender la intensidad. Y como le digo, si un paciente lo requiere, hágalo. ¿Sí? Le doy el ejemplo ese de 90 años. Pero ahí no sería, digamos, bueno, de pronto no se va a recuperar, obviamente, el estado de antes, pero sí se puede mantener, ¿no? O sea, digamos, porque podría ser como, no sé, algo poco ético según el punto de vista de los familiares, que uno, digamos, no siga con el tratamiento, siga con las metas, sino más bien que se vaya a deteriorar más rápido el paciente, y ellos pueden considerar eso. Pues pueden decir, no, es que este doctor no le está buscando medicamentos, le está siguiendo la recomendación, ¿no? No, es lo que yo le digo, o sea, digamos que depende obviamente de hablar con los familiares y decirle, bueno, sí o no. Frente a lo ético no, porque como le digo, es que ya no hay metas. La literatura médica lo apoya, ¿sí? No es algo que usted quiso. ¿Sí? Entonces eso es lo que la literatura ya lo apoya, ya no hay una meta. ¿Cuál es la meta? Usted ve las guías, usted ve las guías de falla cardíaca avanzada. Y le dice, la meta es darle la disnea al paciente. Entonces, usted me dice que está postrado no sé qué, yo le voy a poner diurético, ya no me importa el riñón. ¿Sí? En ese sentido, digamos que dice, no, es que se va a empezar a elevar la creatinina, entonces se lo quito, se lo hago. No, póngaselo, porque la mortalidad ya está, una mortalidad del 90% a 6 meses. Entonces yo lo que quiero es que esos 6 meses los viva tranquilos. No, es que venga a ver, lo subimos, le ponemos diurético, le quitamos, le bajamos, igual va a vivir los mismos 6 meses. No le vas a cambiar el pronóstico. Por eso le digo que eso es en escenarios muy específicos. Pero mientras el paciente siga, pues nosotros tenemos que seguir todos los medicamentos. Lo que nosotros tenemos es que ver la evidencia que hay sobre el paciente. Como decir los betabloqueadores. Cuando usted tiene un paciente con falla cardíaca de fracción de eyección reducida, le dice póngale betabloqueadores. Pero desde hace un año se dice sí, solo si es un paciente con cardiopatía isquémica o con cardiopatía rítmica. Esa rítmica pues manténgalo porque le ayudará al control de la frecuencia, pero si es isquémica después de 6 meses no le va a disminuir mortalidad, o sea solo le disminuye los primeros 6 meses. Entonces usted dice, lo va a usar 6 meses y en usted está a decir en 6 meses se lo quita, a menos de que haya otra condición por la que tenga que mantenerlo. Entonces yo llego a los pacientes, le digo listo, vamos 6 meses, empecemos. ¿Qué estamos tomando? Tal cosa, listo. ¿Fue por infarto? Sí. Reacción de eyección reducida por infarto, listo, ya. Beta bloqueador para afuera, listo. Tiene doble antiagregante, ¿cómo ha estado bien? No sé qué, listo. Un antiagregante para afuera. Sí, eso es lo que usted tiene que empezar, porque usted dice, la evidencia me apoya que si yo quito esto, no voy a aumentar la mortalidad. ¿Sí? Si lo mantengo, sí voy a aumentar la mortalidad o los efectos adversos de los fármacos, sin darle un beneficio. Por eso le digo que la toma de decisiones sobre el fármaco tampoco es tan fácil como quítele todo, póngale todo. ¿Sí? Eso depende obviamente de cada cosa. Y eso a lo que los invito más que a decirles hoy que hoy van a resolver el tema de la polifarmacia, no. Lo que los invito es que cada vez que vean un tema de todo lo que van a hacer en medicina interna, hágase esa pregunta, incluso cuando esté con su docente. ¿Sí? Usted tiene un paciente, digamos, con bustos y le dicen, no, es que tiene una ACV, lo trombolizamos, no sé qué, están, listo. Doctor, este paciente va a quedar con apixaban, pero si el paciente se vuelve frágil, pero si el paciente ya no come, si el paciente ya tiene 90 años, está postrado en cama, igual tendría beneficio seguirle dando el apixaban, sí o no. Y esos escenarios se vuelven cada vez más pequeños en la literatura. Lo importante es que usted lo sepa, no que usted me parece que ya se vivió lo suficiente, que es a lo que tú harías alusión, no es así. ¿Sí? Y entonces sobre todo pues déjelo ir. A veces que uno dice eso, ¿no? En el momento cuando usted ya ve que los familiares, pero póngale, quítele, hágale, no, espere, ya. Eso es natural. Pero pues obviamente como les decía también, que esté absolutamente seguro que no hay irreversibilidad a lo que está haciendo. ¿Sí? De la enfermedad y de lo que está haciendo no va a influir en el pronóstico de su paciente, porque ahí es donde se rompe lo ético. Usted diga, bueno, sí, pero es que si yo le quito la insulina,
Pues yo digo, listo, yo no necesito insulina para que no hiciera crisis hiperglicémica. Pues yo le puedo dar unas tabletas con las que va a mantener, no, ya no va a estar en 120. El paciente que está postrado en cama le doy una tableta y va a estar en 200 y no me va a hacer crisis hiperglicémica. ¿No se va a controlar? No. ¿Le va a evitar la crisis? Sí. Entonces yo digo, listo, quitémosle todo y le dejo eso. Apenas para que lo mantenga. Esa es lo que pasa esa solución. O sea, Sí, ¿sí? O sea, igual hay que tratarlo, claro. pero Ah, con sí. lo mínimo posible, por eso les digo, porque es que ya las metas cambian. Usted dice, pero la medición de él en un paciente postrado en cama ya no se hace. Porque ¿qué le previene? ¿Un infarto? ¿Una trombosis? Entonces por eso en todas las vías ustedes van a encontrar un apartado, pero como le digo, la forma de hacerlo más interactivo y que es interesante, es una discusión chévere, de hacerlo en cada una de sus rotaciones. ¿Y hasta qué punto voy? ¿Sí? ¿En qué momento yo puedo decir, ya no hagamos más? O esto se hace indefinidamente. Como decir los que nos llegan acá, la señora que estábamos ahí, la que tú estabas viendo. Es decir, no, pues hagámosle diálisis. Sí, yo le puedo poner un catéter de diálisis y la conecto a una máquina, ese problema mío no es. ¿Sí? Yo no me demoro, le paso el catéter, hasta me pagan por eso. Pero yo no, hagámosle, ahí le facturamos un catéter. Pues no, ¿cierto? Entonces dice, no, espere. O sea, ¿qué le voy a mejorar? ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo y así se piensa con los fármacos. Usted va a poner un fármaco y dice, bueno, ¿qué uso? Entonces es ese paciente que usted dice ya ciertas cosas empiezan a salir de los escenarios. Pero como volvemos a repetir, todo depende de todas estas escalas. Por eso es que el geriatra se vuelve un experto en la evaluación integral de todo esto. ¿Sí? Y los geriatras quitan muchos fármacos o los mantienen de acuerdo a la funcionalidad de su paciente, no de acuerdo a la fragilidad. Y eso es lo importante, pues es que en esta rotación lo que queremos aprender o que queremos que ustedes aprendan, bueno, y nosotros también aprender, es hasta qué punto llegamos siempre en cada paciente. No hay una regla general, no hay como la fórmula mágica. ¿Sí? Lo importante es que usted sepa evaluar las diferentes o tener las diferentes variables, ¿sí? Que lo apoyen a tomar una decisión que sea correcta para su paciente, ¿sí? Que facilite, digamos, la comodidad de su paciente, disminuya todas esas tasas de complicaciones y tampoco le aumente la mortalidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno va viendo. Entonces una medida que va viendo el paciente, va viendo cómo se va comportando, ¿sí? Otras volvemos al paciente de los 90 años, que yo le hago de todo, el señor está caminando, corre, va y visita a los nietos, sale. Pues hagámosle, ¿sí? Y tampoco me va a decir que porque está bien ahorita en un año no se puede morir de cualquier cosa. Eso le pasa a cualquiera. Pero la probabilidad es menor. Y nosotros a la final o terminamos nosotros es haciendo un juego de probabilidades todo el tiempo. Esta es la probabilidad que mi paciente se enferme si le doy o no le doy este medicamento. Y lo que más define esos cambios son la funcionalidad previa, ¿sí? Exacto, la funcionalidad de la fragilidad y lo que ustedes tienen que hacer. La fragilidad se vuelve también, digamos, un paciente muy frágil, también usted limita ciertas cosas o tiene que estar mucho más pendiente de eso. Volvemos al viejito que digamos que tiene una fragilidad, que ya tiene una dependencia, que tiene digamos una dependencia moderada, camina con bastón. Entonces usted ese paciente dice, no, ese paciente yo lo voy a llevar a metas de 120, 80. Sí o sí como sea lo voy a hacer. Y de las guías salen y le dicen exactamente lo mismo. Si ese señor ya tiene ese tipo de cosas, la tensión arterial es más permisiva. ¿Sí? Ya no necesito 120, 80. Un señor que tiene alto riesgo de caídas, un señor que tiene alto riesgo de lesión renal, ¿sí? De síncopes, de una hipotensión sostenida sintomática. Entonces le dice, pues, lo único que vamos a evitar es que no haga una emergencia hipertensiva. Y con eso usted puede poner un fármaco.
ponga el mejor fármaco, el más seguro para el paciente, que le mantenga una tensión por debajo de 180, 110. No, pero es que 180, 110 igual le va a generar daño endotelial, le va a generar infarto, le va a generar ACV. Sí, es verdad, eso pasa. Pero con lo que usted está haciendo, digamos que el riesgo es mucho menor a que si no le diera nada. Pero el riesgo de hacer el ACV es mucho menor al riesgo que usted hace ocasionándole un síncope. Porque si el paciente hace un síncope, hace una fractura de cadera, la mortalidad a 3 meses es del 90%. El ACV puede que se dé, puede que no se dé. Entonces esas son las valoraciones de riesgo-beneficio que uno hace todo el tiempo. Paciente que llega acá, tiene fibrilación auricular y una hemorragia vías digestivas altas. Tiene listo, ya controlamos la hemorragia, le vuelvo a dar Sapixaban porque está funcional, no sé qué, tiene 90 años. A los 8 días otra vez hemorragia. Le controlamos, volvamos a ponerle Sapixaban, no sé qué tal, a los 8 días de hemorragia. Cada vez que le reinicio la Sapixaban que tengo, hemorragia. Entonces, ¿qué es mejor? Mantener el Apixaban para prevenir una ACV y que venga cada 8 días por hemorragia, o quitarle el Apixaban, ¿sí? Quitar el riesgo de hemorragia, pero asumir el riesgo de ACV. No, asumir el riesgo de ACV. No, hemorragia. ¿No es mejor la hemorragia? Pero no, porque entonces si usted le da la Apixaban, le tiene cada 8 días en hospitalización. Sí, pero es ¿Qué más sentido, reversible. pero qué sentido tendría tenerlo cada 8 días en hospitalización? Prevenir que sea mayor el daño. Pero no porque si usted, o sea, usted más no tedioso, pero pero es más usted no dañoso. tiene certeza de si le va a dar o no el ACV. Por Sí, pero quitarle es la menos dañino. Apixaban. Pero es que le hace cómo se lo devuelvo. ¿Sí me entiende? Entonces, exacto. Esas son las discusiones, eso es lo que usted tiene. Está enfrentado a ese escenario. Pues claro, ¿Y qué le va a ayudar? usted le puede tratar la hemorragia, sí, la puede solucionar de momento, pero pues el ACV sí se lo lleva. Claro. Pues yo prefiero evitar la ACV. Entonces, ahí vuelve y juega todo. Entonces, ¿qué tiene que hablar? Uno, otra vez, la independencia del paciente o dependencia del paciente, la fragilidad del paciente, la respuesta frente al fármaco. Usted tiene que mirar uno, ¿será que la dosis que estoy usando es adecuada? De pronto no se ha ajustado y eso sea un error. Usted dice, no, es que le están dando 5 cada 12, el paciente hace lejos, ya toca ponerle 2.5 cada 12, no 5. Usted dice, no, pongámosle 2.5. De pronto ahí está el error y de pronto ya no tiene hemorragia. Estamos haciendo escenarios hipotéticos. Puede que usted le baje a 2.5 y siga haciendo hemorragias, o puede que ya venía con 2.5 haciendo las hemorragias. Entonces hay que le define otra vez el estado funcional del paciente, ¿sí? La fragilidad del paciente y el motivo de consulta. Cuando usted tiene más de 3 veces, ¿sí? Digamos que un motivo de consulta similar por un evento secundario a un fármaco, idealmente uno debe quitar el fármaco y buscar otra alternativa al fármaco. Entonces toca mirar la indicación. Entonces, este paciente que tiene, ¿es funcional? Sí. ¿Está haciendo esto? Listo. Busca alternativas. ¿Es por fibrilación auricular? Sí. Entonces ahí hay otras alternativas. Entonces ahí las guías empiezan a decirle, no, hágale un cierre de auriculilla izquierda. Es donde se guardan los trombos, generalmente en la RPA. Haciendo el cierre disminuye la probabilidad de trombos. Pero es un paciente funcional, ¿sí? Que no tiene mayor fragilidad. Ahora ya usted tiene, no ese es su paciente, es un paciente con fragilidad y con dependencia funcional. Se le dice, quítele la anticoagulación, porque se va a morir más rápido por las transfusiones que por el ACV. Transfundir no es fácil, transfundir parece fácil, pero cada transfusión, el riesgo de reacción post-transfusional aumenta. Pues usted hace 3 transfusiones en una misma hospitalización, en la cuarta le puede hacer un angioedema, un trago, un taco y se muere. O sea, transfundir tampoco es como transfúndalo al infinito y ya, eso no pasa nada. ¿Sí? Es el mismo escenario con diferentes pacientes y en todas hicimos cosas distintas. ¿Sí? Porque todos tienen una meta distinta.
Eso le digo que eso es lo importante en la geriatría, es definir adecuadamente las metas de su paciente de acuerdo a ese tipo de escalas y evaluación funcional. Entonces, ¿qué quiero con mi paciente? ¿Voy a prevenir esto? ¿Puedo prevenirlo sin asegurarle que tenga un efecto adverso? Sí, hagamos. ¿Sí? No, si yo lo hago probablemente va a tener un efecto adverso. Miremos alternativas. No, no hay ningún beneficio de hacer algo de esto. Redireccionemos y tengamos unos nuevos objetivos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, cada vez que vean un paciente usted tiene que asumir eso. ¿Cuál es el beneficio? Y cuando usted hace eso, empieza a decir, hay mucho fármaco que usted ya no necesita. Y otra vez vuelve y pues. Entonces empieza usted con la listita de fármacos y dice, esto no le ayuda, esto sí le ayuda, esto no le ayuda, esto sí le ayuda, y empiezas a reducir. Y nosotros cuando hacemos la reducción de fármacos, no la hacemos en una sesión. ¿Sí? Uno la va haciendo progresivamente, uno se demora hasta incluso unos 6 meses en el retiro de fármacos. Y ese es un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo en el paciente geriátrico. En el paciente mayor de 65 años llegan y le dicen, doctor, es que está tomando mucho medicamento y a mí no me gusta. Yo quiero que usted me ajuste y me diga qué necesita. Y usted empieza a evaluar todo eso. Dice, bueno, es funcional, sí, no tiene mayor fragilidad, listo. Tiene esto, entonces esto qué beneficio le da, esto por qué se lo dieron. No, alguna vez se lo dieron. Ya empieza como el tema de la gota. Le dan colchicina toda la vida y no entiendo por qué, y solo se lo reformulan. Ese es el problema. No, es que le dan atorvastatina 80 miligramos. El paciente está en metas hace mucho tiempo, pero nadie sabía de pronto ni siquiera la meta cardiovascular del paciente. Un paciente de bajo riesgo cardiovascular que la meta era 110, tiene 30 de LDL hace 10 años y nadie le hizo el retroceso. Uno no quita los hipolipemiantes, pero sí los puede disminuir de dosis. Y eso ayuda. Eso disminuye el número de tabletas de su paciente. O decir, venga, usted realmente tiene algún riesgo, ¿por qué se lo pusieron? No, es que una vez alguien me dijo que tenía colesterol alto y que eso era bueno. Yo me lo compré y desde entonces le digo al médico que me lo formule. Entonces, ¿cuál era el riesgo cardiovascular inicial de este paciente? ¿Sí lo necesita? Pues cuando ustedes empiezan a hacer ese tipo de preguntas, resuelve mucha polifarmacia. Es lo que yo siempre trato de hacer en las consultas. Sí. No, pues no tenemos consulta, pero bueno, también lo hago en físico. Tratamos de quitar eso. Yo digo, ¿y para qué tiene esto? No se lo dieron. ¿Sí? Tema siguiente, osteoporosis. Yo digo gente que tiene alendronato durante 15 años, 20 años. Yo digo, ¿usted qué? Nadie se pensó que el alendronato tiene una vida útil? Que a eso toca hacerle unas densitometrías y toca revisar cuándo usted se lo quita y cuándo le da periodos de descanso. A mí solo me lo reformulan, doctor. Entonces, cuando usted la polifarmacia, mucha de la culpa o toda la culpa la tenemos nosotros. Por eso es que les digo, cuando usted evalúa a su paciente y formula, desde ya tiene que tener el plan terapéutico. Esto hasta cuándo lo voy a llevar y qué meta tengo. Y anotarlo adecuadamente, para que probablemente hay pacientes que yo vi una vez en la vida y no los volví a ver, pero en mi historia quedará eso. Dirá, mire, te voy a poner esto, más esto, hasta que controle tal cosa, después se puede suspender y dejamos solo esto, que no se puede quitar. Llega ya el otro médico, el análisis y dice, bueno, iba, le querían quitar esto, venga, ¿cómo? Todavía no se puede, dejémoslo. O, venga, ya se puede, quitemos esto de una vez, no para afuera. ¿Sí? Pero las metas usted no puede decir como, se reformula paciente crónico se reformula. Uno va a ver la lista. Sí, pero ¿por qué esto? Porque alguien se lo puso alguna vez y nadie se lo quita. ¿Sí? Entonces, si usted no tiene una dirección clara, por eso es que el paciente acumula los medicamentos. Entonces termina con 20 medicamentos que alguien le formuló, pero nadie se atreve a quitarlos. Y ese es un problema frecuente.
¿Entendido eso? Sí. Entonces siempre que ustedes vean, así sea un solo fármaco, esto no tiene que, la polifarmacia se previene desde el primer fármaco, ¿sí? Ustedes tienen que esperar a que acumule 5, a que acumule 10, para empezar a decir, venga, y si le revisamos los fármacos a este paciente. No, es el primer fármaco, usted cada vez que le dice, ¿qué está tomando? Tal, cosa. Bueno, ¿y por qué? No me lo formula, no, venga, usted tiene que tener un por qué. Ayudémoslo a responder. Como ácido úrico, se le elevó el ácido úrico alguna vez y alguien dijo, póngale alopurinol para que se le baje. Y nadie sabía si tenía realmente enfermedad por ácido úrico, que es la indicación de tratamiento. De tener el ácido úrico en 10 no quiere decir que ella tiene que tratarlo. Usted tiene que tener enfermedad asociada a ese ácido úrico en 10 para iniciar el tratamiento. Si usted una vez instaura ese tratamiento no lo debe quitar. Por eso es que les digo, en el momento inicial, cuando usted va a formular, ahí es donde previene la polifarmacia. Porque cuando ya el paciente acumula tantos fármacos, se hace más difícil quitarlos. Porque usted tiene que dar muchas más indicaciones para quitarlos. Pero siempre se tiene que hacer. Y otra cosa es cuando usted ya dice, listo, no le puedo ganar a la polifarmacia. ¿Por qué? Porque realmente son muchos fármacos que todos le dan un beneficio al paciente. Y yo lo que tengo que tratar de hacer es agrupar. Por ejemplo, falla cardíaca está haciendo un medicamento con metoprolol, espironolactona y con enalapril, que es para falla cardíaca de fracción de eyección reducida, que es una alternativa, que decía que es para cuál paciente, para ese paciente de alto riesgo, ¿sí? Para ese paciente de alto riesgo, que le dicen, venga, paciente, lo que tú decías, tengo 8 pepas, las primeras 5 que cuadras son las del día, ¿sí? Las otras 3 nada, quiero más. Ya lo voy a coger a otras, ya lo voy a coger a otras. Eso también hay que negociarlo con el paciente. Decir, venga, ¿usted sí toma todo? Yo no me tomo todo, porque ese es otro problema grandísimo, la polifarmacia, que es cuando usted súmele, el paciente no se los toma y los exámenes salen mal y usted asume que se los está tomando. Por eso hay unas escalas para adherencia farmacológica. Eso es sumamente importante. Usted le dice, venga, dígame la verdad, ¿se lo toma o no se lo toma? Ya no lo toma. Bueno, listo. Partamos de ahí. ¿Se aplica la insulina? Ya realmente no me la aplico. Bueno, ¿cuánto tiene la glicada? 8. Bueno, quitémosle la insulina. Realmente yo creo que con solo tabletas lo sacamos. Y si le digo tabletas, ¿sí se los va a tomar? Pues miremos a ver, doctor. Listo, te dije, listo, vamos a jugárnosla 3 meses, volvemos. ¿Se las tomó? Sí, esa sí me la tomé, estaba fácil, ya sin chuzones bien. Glicosilada, 30 está bien. Entonces uno tiene que negociar con el paciente y ser sincero. Porque eso es sumamente importante. Eso pasa mucho en muchas patologías, pero ¿por qué no mejora? ¿Por qué no mejora? Y preciso, el día que sí decide tomarse el medicamento, dice, yo me pongo como juicioso, venga, esta 50 inmediato. Bajo no. Porque nunca se las tomaba y siempre se le siguieron la otra, Entonces también es importante tenerlo dentro de la práctica en el momento de formulación. ¿Listo? Entonces, como para resumir eso, entonces quedamos con unas ideas principales. Entonces, toda formulación tiene que tener un objetivo y tener un tiempo de proyección, tiene que proyectar el fármaco. Cuando usted formula, le dice al paciente, probablemente este fármaco sea para toda su vida, ¿sí? A menos de que la patología tenga factores de riesgo modificables que hagan que ya no necesite fármaco. Entonces yo lo que le digo al diabético, al hipertenso, de momento, vamos 3 meses con esto. Venga, usted pone juicioso, ¿sí? Pone a hacer ejercicio, pone buena dieta. Incluso, yo he tenido pacientes que tenían insulina y ya no tienen absolutamente nada. ¿Sí? Ni un fármaco. ¿Sí? Y están controlados, obviamente. Entonces usted dice, ya he tenido pacientes como usted que terminan sin fármaco. Es decisión suya, obviamente de oportunidad también, ¿sí? Pacientes, muchos eran pensionados que no tenían nada que hacer pero tenían plata, ¿sí? Entonces pagaban su entrenador, fueron piscina, hicieron todo, tenían posibilidad de comprar, cambiar toda su dieta, toda libre de azúcar, bueno, y salieron y yo los tengo ahí, perfecto.
incluso propios de la universidad, que tienen un poco de cosas y los tengo al día. Decía, oye, como estoy juicioso y hacemos las cosas como son, mira. LDLs en 30, glicosiladas en 5, personas que no venían controladas y hasta como con 5 infartos. Y ahorita los tengo hasta bajando de peso. Pero eso es porque también es un paciente que tenía más posibilidades económicas, de todo modo eso le ayuda. No le entregan la semaglutida y la compraba. Es diferente, ¿no? Pero entonces, seleccionar bien el fármaco, ¿sí? Al perfil del paciente. Por eso les digo, cuando vean las enfermedades, tienen que mirar eso. ¿Cuál fármaco? ¿Por qué este fármaco? ¿Qué eventos adversos tiene este fármaco? ¿De qué debo estar pendiente de este fármaco? ¿Sí? Como la semaglutida. Usted le pone semaglutida al diabético y le dice que eso le va a dar diarrea, le va a dar vómito y le va a dar náuseas. ¿Sí? No le dice nada de eso. Probablemente el día que le dé náuseas se la deje tomar. O el día que le dé diarrea se la deje tomar. Cuando usted le explica que eso es un fenómeno mientras los péptidos empiezan a actuar, que después de más o menos unos 2 meses eso va a mejorar, va a disminuir, y que a medida que él también cambie la dieta, el cuerpo va a aceptar mejor los alimentos y en algún momento va a resolver, ¿sí? Pues probablemente diga, uy, me la aguanto, está bien, me la aguanto porque me ayuda. Sí. Pero si usted no le explica nada, es como hasta la dapaglifosina. Yo he visto un poco de cosas con dapa y empa, que el mismo médico no sabe el mecanismo de acción, y me envían a mi paciente que se envía por glucosuria. Yo le digo, pues es que el ISGLT actúa produciendo glucosuria, es el mecanismo de acción. Y si usted no lo sabe y ve 1000 de glucosa en orina y me lo envían a mí para que le ayude a quitarle la glucosuria, y yo le digo, pues acá no estamos haciendo nada, porque estoy trabajando con una persona que no tiene absolutamente idea de eso. ¿Sí? Para que usted evite ser esa persona, o evitemos nosotros ser esa persona, ¿qué tenemos que hacer? Saber los mecanismos de acción de los fármacos, dosis, interacciones, y pues obviamente los efectos adversos que pueda tener. Eso es lo más importante, porque usted sabrá. Entonces usted dice, digamos, como un paciente, bueno, que vimos hoy, un paciente que está con gluconato de potasio. Yo le inicié el gluconato de potasio cuando tenía potasio en 4, o sea, está normal, el potasio es de 3,5 a 5,5 promedio. Pero ¿por qué le inicia potasio a un paciente que tiene potasio normal? Porque yo sé que le va a poner puro una dosis que va a causar que el potasio salga a través de la orina, y en un día yo le estoy quitando más o menos 1.000 equivalentes de potasio. Si yo no le inicio a suplementar, ese paciente puede bajar hasta 2.000 equivalentes y me hace una arritmia cardíaca por las dosis altas de purosemia que está usando con él. Al otro día, potasio 3,5. Es decir, a pesar de la suplencia, alcanzamos medio a mantenerlo. No hizo arritmia, no hizo nada, pero el paciente ya está seco. Listo, ya le quito la purosemia, ya le puedo quitar el potasio, porque le estoy quitando el efecto, ¿sí? Como el efecto y la solución del efecto. Entonces eso es lo que usted tiene que proyectar en esos pacientes. Cuando usted proyecta y sabe eso, pues hasta el mismo paciente le dice. ¿Sí? Usted le va a llegar mucho a ese paciente que le dice, es que doctora, mi cardiólogo dijo que nunca me pueden quitar la aspirinetas. Yo me infarté y me pusieron un stent. Me dice, está en todo lo correcto. Puede que no sea nunca no. Puede que yo se la rote a otro. ¿Sí? Pero siempre tiene que estar antiagregada. Ese es el concepto que yo tengo como médico. Le digo, venga, pero es que le está produciendo gastritis, ha tenido hemorragia gastrointestinal, yo prefiero rotársela a clopidogrel, que me da menos efecto, pero la protege igual. Le digo, mire, esta y esta se parecen y esta no se la deje quitar nunca, a menos de que yo le diga, o un médico, o un cardiólogo le diga, o bueno. Entonces también la educación del paciente. Bueno, entonces venga, volvamos. Entonces, es formulación correcta de medicamentos, saber el medicamento, saber hasta cuándo va y cuál es la meta con ese medicamento. Cada vez que agregue medicamentos temporales, decirle al paciente que son temporales. Volvemos al de la gota. Usted usa colchicina cuando tiene un ataque agudo de gota, pero no lo usa toda la vida. Lo que usa toda la vida es el alopurinol. Hay gente que yo he encontrado con alopurinol toda la vida
perdónenme, con colchicina toda la vida y alopurinol nunca y pues, la enfermedad vuelta a nada. Sí, se equivocó de fármaco, doctor. Era el que no era. Le puse el que no era para toda la vida y el que era para toda la vida se lo puse un día. ¿Sí? Entonces tiene que quedarse en casa. ¿Sí? Y saber cuándo se lo va a retirar. Esos fármacos, en qué momento usted tiene que hacer un cambio. Entonces yo digo, digamos algo que pasa ahorita frecuentemente. Sacubitril, valsartán, espironolactona. ¿Sí? Bueno, nosotros no tanto la empaglifosina y un poquito puede producir un leve efecto de elevación de creatinina, pero los otros dos sí o sí le elevan el potasio y le llega a usted a su consulta un potasio en 10, póngale, bueno, en 10, no exagera, 6, ¿sí? Sin cambios electrocardiográficos. Usted dice, quitémosle las espironolactonas, quitémosle sacubitril, valsartán y se los cambio por otro medicamento que no me ahorre potasio y eso. Dice, listo, eso ya se estudió, se hizo y se murieron. Se murieron más que a los que no se la quitaron. Entonces dijeron, bueno, entonces no se puede quitar. Entonces dijeron, a este medicamento más bien le agregamos algo para que le baje el potasio. Yo sé que es un efecto que me produce el medicamento, pero tengo que contrarrestarlo. Y han salido un poco de medicamentos, hay uno que se llama Lokelma, que es ciclosilicato de zirconio, que lo que hace es quelar el potasio. Y lo empezamos a usar en esos pacientes, ¿y qué pasó? Mantenían mal las terapias, ya no tenían hipercalemia, pero tenían el beneficio de las moléculas. Mayor supervivencia a 10 años, vivían más, sin quitarle la terapia. Entonces eso también usted tiene que prever. Usted dice, bueno, ¿esto se puede corregir o no se puede corregir? Se puede corregir porque el medicamento es fundamental, corrija lo que pueda corregir. Si el medicamento no es fundamental, pues cambia. ¿Sí? Entonces esas son como alternativas de la farmacología que ustedes deben tener. Y las titulaciones. ¿Sí? Ustedes siempre pongan titulen los medicamentos. Yo he encontrado pacientes con 4 antihipertensivos diferentes y todos a dosis baja. Usted sabe que no, que usted va antihipertensivo full, después le agrega otro, dependiendo pues del estadio inicial, ¿no? Entonces estadio 2 inicia con 2 medicamentos a dosis full. Si es hipertensión estadio 1, le inicia un medicamento a dosis full. Si le va a poner el otro, cerciórese que el primero ya esté en dosis máxima. ¿Sí? No, es que está con valsartán 80 cada 12 horas. Ah, póngale amlodipino. No, espere, el valsartán es la dosis máxima 160 cada dosis. Prefiero primero aumentarle la dosis al valsartán antes de poner otro. ¿Sí? Y esas pequeñas acciones son las que le van a ahorrar fármacos a su paciente a largo plazo. Y esos errores que les estoy diciendo ahorita son porque los vemos todos los días. Pero ¿por qué le ponen tanto fármaco? Yo peleo mucho porque a mí no me gusta eso. Sí, no me gusta ver pacientes con listotas de fármacos. Porque sé que es difícil, y más cuando usted tiene un paciente que ni sabe leer. Sí, exacto. Ni saben pero cómo se llama el medicamento. Le puede medicamento. decir pastilleros si lo saca del blister, ¿no? Usted tiene que poder decirle, bueno, ¿por qué? ¿Cómo así? O sea, usted no puede, el blister es la cubierta, usted no puede sacarlo, meterlo al pastillero y a meter varias cositas ahí, porque pierden el mecanismo de acción, Sí. ¿sí? No están hechos para eso, el blister está hecho para proteger fármacos. Lo que tiene que coger es cortarlo, ¿sí? Sin romper el vacío y ponerlo allá en el pastillero. Usted llega, no, mire, doctor, mire, yo estoy juicioso, mire mis pastas, y todas destapadas. ¿Y hace cuánto tiene eso? No, yo vine a escoger los 3 meses, doctor. Dice, yo creo que eso ya, usted está tomando esa harina, les digo. Usted ya está tomando harina, por eso está mal. Eso es también importante, ¿sí? Educar a nuestros pacientes de cómo deben usar los fármacos, darles horarios, eso es bueno. A veces esto es una gama de colores, eso hasta, sobre todo cuando, eso lo hacen mucho cuando hay nietos, cuando eso, uno le dice, venga, llega toda la familia, uno siempre le dice al familiar, venga, mire, para que esto sea fácil, pongámosle colorcitos, hagamos esto, hágamelo
en un mes que nos vemos, a ver cómo va, porque le estoy titulando fármacos. En el mes llegan allá, entonces ponen a la caja, le ponen rojo, a nosotros le ponen tal, y le ponen el número. Entonces dice rojo 1 a las 8 de la mañana. Entonces el paciente le dice, ¿qué está tomando? No, yo me tomo la roja, la verde y la azul. ¿Cómo así? Saca la caja, la roja, la verde y la azul. A tal hora, a tal hora, a tal hora. Hay muchas formas de organizar y mejora la adherencia. Pero eso también tiene que definirlo ustedes de la prescripción. Como les digo, esa es la forma. Prevenir obviamente las enfermedades es lo principal, pero ya convivimos con enfermedades y tenemos que hacer algo. Y hay pacientes que necesitan medicamentos, pero asegurémonos siempre que estén correctamente formulados, que tengan una indicación, ¿sí? Y con eso se van a dar cuenta que ustedes pueden retirar muchas cosas sin causarles efectos adversos a sus pacientes, ¿sí? Manteniendo la seguridad, pero evitando que tomen tanta tableta que no necesiten. Bueno, y quiten todas las cosas que no tengan evidencia. ¿Sí? Por eso uno tiene que toca leer. Está hecho con mi suegra que me decía, está diciendo a mi novia que si tomaba tal medicamento, yo le digo, esto no tiene evidencia, ¿para qué tomar eso? ¿Sí? Eso y el placebo era lo mismo. Le decía, no, pues tomes un redoxón si quieres. No le da vitamina C. Sirve para el colágeno. Pero la diosmina no sirve para nada. Que la formulen sí. Entonces cuando eso se vuelve, pues para mí es un criterio, ¿no? De actualización del médico. Yo dependiendo de lo que formulan, sé qué tan actualizado está. Cuando me dan unas fórmulas así, yo veo que a mis familiares les dan, digo, uy, no. Pues porque siempre ustedes, me imagino, yo no les pregunté, ¿ustedes son hijos de médicos, familiares de médicos? No. ¿No? Tengo un tío, pero no sé. más. Un primo también. ¿Sí? No. Cuando usted está estudiando medicina se vuelve médico de la familia. Sí. Entonces todo el mundo le va a preguntar. Primera opción, calle siempre. Sí, calle siempre hasta que esté seguro. Porque uno aprende. Véame más bien la fórmula, díganle, envíame la fórmula a ver qué es. Desconoce fármacos, se los aprende y dice, no. Dice, deme 2 años y le digo. Pero aprende fármacos. Yo hacía eso para aprender fármacos. No hay, les digo, no hay una clase de farmacología. O sea, sí tienen farmacología en quinto. Horrible. Pero no en esa clase no van a decir, después de esta asignatura usted se va a saber todos los fármacos que existen en el mundo. Es imposible. Usted lo único que va a salir de eso es saber que los fármacos tienen presentaciones, tienen dosis, tienen efectos adversos y que usted debería buscar. A eso se resume farmacología. Porque es imposible que usted leen todos los fármacos. ¿Cuándo los va a aprender? A través de la vida. Sí. Y más que salen todos los días. La otra vez salió, hace poco me llevan a un congreso de un inhalador que yo no sabía que existía. La verdad solo quería ir al congreso. Les dije que sí. Y quería ir era porque quería dormir, entonces no fui al congreso. Entonces fui como a 2 charlas porque me tocaba, porque eran las charlas de los que invitaron. Pero aprendí que había un nuevo paso. Entonces ya bueno. Y todo el tiempo sale. Entonces a mí cuando me decían Trimbo, póngale Trimbo, pues está bueno. Claro, Ya buscan en el computador. Por ahí, si no es lo que se está usando. El que es Trimbo, bueno. ¿Sí? Todo el tiempo salen fármacos. Pero bueno, ¿entendido? Más o menos, Sí. ¿cómo vamos a lo que tú quieres? Prevención de polifarmacia. Nos toca ese, pues, ¿qué hacer? Bueno, pues háganlo como ejercicio. Pregúntensele a los pacientes que vamos a ver la próxima revista. Hágase un ejercicio, hay 3 fármacos y póngale a ChatGPT si tienen interacción. Hablamos de eso, que eso es lo otro. Hay una especialidad que se llama farmacología clínica, es una especialidad clínico-quirúrgica y dura 3 años. Usted se vuelve farmacólogo clínico. Usted se dedica a mirar interacciones en los hospitales.
Esa está chévere. Está en el bosque, con la sabana. No, algunas otras. Siempre me confundo esas dos. Y es muy diferente, porque acá trataron de hacer una vez un programa, ¿sí? Sin ofender otras profesiones, fue muy diferente cuando el farmacólogo, ¿sí? O el regente de farmacia le dice, no use eso porque tiene interacción. Yo le digo, sí, claro, tiene interacción, eso es verdad. Solo que hay 5 sociedades científicas que dicen que las usemos al tiempo. Porque disminuye mortalidad. Y que hay que estar pendiente de darle sino que no se use. El farmacólogo clínico le dice, venga, yo sé que hay que usar las 5, pero es que mire, su paciente tiene esta condición que hace que esto no sea utilizable, por lo tanto le recomiendo cambiar a tal y a tal dosis, para que tenga el mismo efecto sobre el beneficio clínico de su paciente. Entonces, claro, sí, tiene toda la razón, hagamos eso, porque no nos dimos cuenta, somos ricos. ¿Sí? Pero el otro le dice, no, es que todo es PY12, entonces ya hay interacción hepática. Pues claro, todos los fármacos tienen interacciones, todos, absolutamente todos. Usted se toma una aspirina, al rato una acetaminofén y ya tiene interacción. Solo que hay unas que son graves y otras que no son tan graves. ¿Sí? Hay unas que son potencialmente mortales. Uno le apunta a saber qué es. ¿Listo? Pero hagamos el ejercicio. El ejercicio verá que es interesante. Por eso hay una lista de medicamentos que ustedes también tendrán que ver después, de los medicamentos que nosotros llamamos de rango terapéutico estrecho. Como ustedes vieron ahorita, saliendo de psiquiatría, el litio. Por ponerles un ejemplo cercano. Cercano porque lo acaban de ver. Bueno, muy bien. Entonces hagamos esos ejercicios. Pregúntense en una revista, venga ahí. Vean el paciente y digan, doctor, ¿qué pasaría si le quitamos este fármaco? ¿O por qué lo usamos? Porque esa es otra forma de aprender farmacología. Y háganlo con todos sus pacientes, en todas sus revistas. Y verá que eso ayuda. Obviamente muchos los mandarán a leer, pero se les explicará algo. Pero es importante para que usted genere unas dinámicas que en su cerebro lo vuelvan un cerebro de investigador, un investigador científico, investigador de resolverse preguntas. Yo siempre le digo a los internos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y después dice, pero porque ya no sabemos, doctor, por eso tiene que leer, porque no sabe finalmente lo profundo y lo que quería saber. Y pues obviamente se les explica. Pero toca dejarlos leer, o si no. Bueno, muy bien, ¿qué seguimos? Demencias. Y vamos a ver, demencias y cuál me falta. Osteoporosis y anemia. Osteoporosis y anemia. Este seminario queda muy largo, tenemos que modificar. Bueno, es que anemia lo vemos práctico. Ok. Lo vemos con pacientes que tengan anemia, para que ustedes entiendan unas cositas viendo el examen. Demencias es teórico. ¿Cuál más? Osteoporosis. Osteoporosis es un tema. Ese también déjenlo para la próxima revisión, y me trato de conseguir unas densitometrías así para que lo entendamos. Que hay que saber leer densitometría ósea para hacer diagnóstico de osteoporosis. Y la otra es que, miren, vayan cacharreando en una cosa que se llama PRAX. Sí. ¿Cierto? El PRAX. Eso es bueno. Y el PRAX, usted busca PRAX Colombia. Hay unos links directamente de la Asociación Colombiana de Endocrinos. Y el PRAX es una forma de estadificar el riesgo, ¿sí?, de fractura en el paciente que, digamos, que no tiene todavía indicación de densitometría ósea, o que tiene densitometría ósea pero no tiene osteoporosis sino osteopenia. De osteopenia, pues usted dice, bueno, que tenga osteopenia no puede quiere llegar a decir que tener no se fracture. osteoporosis. Entonces PRAX es la probabilidad de fracturas a 10 años, principalmente de cadera. ¿PRAX con X? PRAX. Bueno, y miramos unas densitometrías tratar de hacer unos amigos endocrinos que nos hacen cosas.
para hacer esas dos, porque esas sí son prácticas. Entonces sigamos con Demencias. demencia. Tengo que ajustar eso para hacerlo. Eso es un experimento, entonces no se preocupe. Me toca ir ajustando esto que sea cada vez más práctico y más fácil. Vamos, estos temas sí son teóricos, Sí. ¿sí? Los vamos obviamente a practicar con los pacientes. O sea, hay otras partes, si usted no las ve nunca las va a entender por más que se le diga. Bueno, entonces, Pues, sí, sí. pues las demencias como tal se menciona que es como un deterioro pues cognitivo, además que pues también altera como la dependencia, o sea la independencia en sí de la persona, y pues a mí se me hizo como, me salió como una sorpresa porque cuando fui a buscarlo en la epidemiología pues se mencionaba que en todo el mundo alrededor hay como 55 millones de personas que tienen demencia y que dice que cada año va en aumento como 10 millones de personas. Además que también entre un 30 y un 40% de esas personas tienen alrededor como de 85 años y que entre el 60 al 80% de los principales tipos de demencias que hay es el Alzheimer. Y también encontré varios tipos de demencias. Hay una que es frontotemporal, la de cuerpos de Lewis, que ahí es cuando hay como un tipo, o sea, las personas tienen como alucinaciones. Y la de Alzheimer, que pues esa es la principal, que pérdida de la memoria. Y hay otra que se me olvida, que es como demencia vascular. Debido a la enfermedad cerebrovascular. Ujú. Sí. Sí, pues ahí decía que se daba por... Sí, pues principalmente la manifestación es esa pérdida de la memoria, pero también decía que había, por ejemplo, cambios de humor en el lenguaje, en el aula, en la independencia, y que en cuanto a la epidemiología, que había como una característica en Colombia, y es que había una mutación propia que predisponía a una mayor prevalencia de Alzheimer en la población, incluso en la población joven. Entonces era más susceptible a tener demencia. Pero en Colombia no se usa demencia, sino la definen como trastorno neurocognitivo mayor. Y ¿No es neurocognitivo? Neurocognitivo, yo también lo he escuchado así, pero Yo... es válida, ¿no? Pues ahí decía que que el DSM-5 había adoptado como desde 2013 ese cambio de terminología para que ya no fuera demencia sino trastorno neurocognitivo mayor, menor y delirio, como las tres diferenciaciones de demencia, digámoslo así, o las clasificaciones, mejor dicho. Y que posteriormente lo conservaba en la actualización del DSM-5-TR, que es de 2021, como parte de la definición. Okay. Para que no caigan ese demencia senil, ¿no? Sí. Bueno. Entonces es otro atropello a la medicina, a la actualización en medicina, porque eso sí se utiliza. Hay muchas patologías que siguen teniendo nombres por tradición oral, pero que ya han tenido revisiones hace mucho tiempo, frente a su clasificación, su subdivisión y propiamente a la definición. Entonces, sí se usó, pero eso ya ahorita decirlo no sería muy correcto. Y es que de por sí la gente tiene un prejuicio. Sí. Digamos, en una cita médica que yo acompañé a mi abuelo, pues imagínese, la neuróloga le dice eso. No, es que el señor ya tiene demencia. Sí, Pues lo dicen. mi abuelo pues es cuerdo, sí tiene pues lo que se llama Alzheimer. No tiene Alzheimer, tiene un trastorno neurocognitivo leve, porque no es mayor, o sea, es muy leve. Yo diría que hasta muy normal para la edad que tiene. Pero entonces, pues claro, escucha demencia y ¿qué piensa? ¿No? Esta señora, ¿por qué me dice que estoy loco? Sí, uno lo piensa ¿Sí? así. Pues imagínese, fue una neuróloga. Entonces, pues, uno cree que el término no impacta, pero sí impacta. Lo que dice Ari, pues, de pronto van a hablar algo más de epidemiología.
La más prevalente es la Alzheimer. la enfermedad por tipo Alzheimer, o la demencia de tipo Alzheimer. La que de pronto no complementaste fue que esa vascular pues se da por microinfartos en diferentes regiones, y de acuerdo a ello pues hay pérdida de neuronas, y con ello pues el trastorno, o bueno, la disminución de la actividad cerebral. Ya como tal, pasamos a fisiopatología. De eso, es una forma de historia, ¿no? Que tú dices de la mayor prevalencia, no es que realmente que tenga en todo Colombia una mayor prevalencia, solo que tenemos grupos focales de prevalencia muy altas, ¿no? En Antioquia. Exacto. Mm. ¿Me acuerdan del doctor? No, del doctor. ¿Cuál? Que hizo los estudios. No. Doctor Lopera. No. Doctor Lopera es uno de los mejores científicos que ha tenido el país en estudios de neurociencia. Él fue, porque falleció el año pasado, él fue el creador del doctorado en neurociencia de la Universidad de Antioquia. Pero muchos años trató ciertas poblaciones, que eran poblaciones totalmente endogámicas, que hicieron que la expresión del gen cada vez fuera mayor. Y ellos fueron migrando a través de Antioquia y seguían teniendo, digamos que, ciertas prácticas endogámicas, y eso hizo que en ciertas regiones del suroriente antioqueño haya una prevalencia muy alta, ¿sí?, de Alzheimer. Pero esa es una condición genética de entre todos los tipos de Alzheimer, pero también tiene unos tipos. Entonces, él falleció el año pasado, falleció el doctor Lopera. Cuestiones de médicos, investigadores colombianos que han hecho cosas interesantes. Y donó su cerebro, tenemos que estudiarlo y seccionar. Pues que ya pasando entonces a parte de la fisiopatología, pues está, bueno, durante mucho tiempo se habló de que no habían como las causas o razones específicas del Alzheimer, y se tenían hipótesis sobre la acumulación de la placa de beta amiloide, que pues básicamente, pues como a modo de explicación sencilla, pues es como, bueno, está la proteína precursora de amiloide. Digamos, en esta enfermedad lo que pasaba es que no se procesaba bien, empezaba a dejar como depósitos de ella misma, empezaba a generar placas, esas placas generaban neuroinflamación y hacían, digamos, que una especie de cortocircuito a nivel del cerebro. Entonces era como que si el cerebro tenía muchos bombillos, empezaba a apagar uno por uno, a mayor cantidad de bombillos fundidos, menor cantidad de neuronas activas, y a menor cantidad de neuronas activas, pues menor masa encefálica, ¿sí? Entonces, por eso uno de los cambios morfológicos de la anatomía de un cerebro con Alzheimer, pues es la disminución de esa masa encefálica, que se evidencia más que todo como en las cortezas y en los surcos, ¿sí? Cerebros pequeños. La otra parte, ¿cuál era? También está la que tú dijiste, que es la acumulación de cuerpos de... ¿La de Lewis? EPA. También está la alteración de la proteína tau, que yo lo entendí que era como, bueno, la proteína tau está al interior de las neuronas y ella ayuda como a llevar los mensajes, ¿sí? Es como que es una carretera y pues digamos por ahí pasa. Cuando se altera esto es como que se daña la carretera y ya las señales se pierden de la forma que es adecuada, ¿sí? Perdiendo como la capacidad de que la persona aprenda o genere nuevos conocimientos. A su vez, pues también la afectación del Alzheimer se da principalmente en la corteza entorrinal, creo que se llama, que es la que está prácticamente como en la puerta de entrada del hipocampo, generando que las afectaciones las encontremos precisamente en esa memoria a corto plazo, prevaleciendo los recuerdos a larga data, y en este tipo de memoria, se me olvidó cómo se dice, episódica. Sí, pues ahí para complementar, sí, yo también leí que esta proteína tau es básicamente como que se hiperfosforila, entonces se pliega incorrectamente. Ella se supone que está en los microtúbulos de los axones
y al tener este mal pliegue como que migra hacia otra parte, que son como los ovillos dendríticos, y que ahí se va a localizar, y pues entonces no va a haber un transporte axonal adecuado. Bueno, y también algo con lo que decía Adri de esa trastorno por evento cerebrovascular, es importante que el deterioro funcional también concuerda con la progresión desde el evento cerebrovascular, es decir, pues si fue muy antiguo, va a ser mayor el deterioro que se acaba de ocurrir, y que cuando ocurre principalmente por cuerpos de Lewy se asocia más como con alucinaciones, aunque en sí las manifestaciones de la demencia es lo que decía Arturo, que era alteración principalmente de la memoria episódica, que era como la que guardamos los episodios más recientes, los que acaban de ocurrir, y también pues que afectan a la persona para la organización, la planificación de eventos, la ejecución de trabajos, recordar lugares, caminar, encontrar las palabras, poder organizar oraciones. Y sí, como principal manifestación es alteración de la memoria episódica reciente. Sí. También, pues no sé, como lo vimos el semestre pasado, importante la realización de las escalas, por ejemplo la de Sloan, Sí. en pacientes que presentan pues un deterioro cognitivo, pues para valorar el estado en el que están. No sé qué más escalas aplicamos, solo la Sloan. Mini-mental, Sloan. La mini-mental. Pero, que era importante siempre ir aplicándolas para ver la evolución. Sí. Sí. Y pues ya en farmacología, pues decían que dentro de los primeros tratamientos de primera línea para el Alzheimer estaban los inhibidores de las acetilcoliesterasas, que ahí está el ¿cómo es? Donepezilo. Y la ribastagmina. Perdón. Y también hay otro grupo que es la memantina, que esa también es indicada para las enfermedades de Alzheimer. Con los parches de ribastagmina, y pues como por experiencia para que lo tengan presente con los pacientes, si un paciente tiene parche, revísenle que no tenga como 5 pegados, porque pues yo manejaba pacientes y la familia se los dejaba. Pues se supone que era como que un día en un hemisferio, el otro en el otro, luego cambiaba el grupo muscular y así, pero pues a veces usted veía 1, 2, 3, 4 parches, y pues algo de carga medicamentosa tendrá, ¿no? Después de un tiempo. También se usan los reguladores de dopamina, ¿no? Carbodopa, levodopa, que es como de los principales. ¿Ese sigue fármacos. usando? ¿Es igual de vigente? Tiene que ser en esa combinación. También terapias no farmacológicas como la actividad física, ejercicios mentales, la socialización del paciente. Y yo también vi que fonoaudiología era importante para prevenir ese deterioro cognitivo. Fonoaudiología. Ustedes lo siguen. Digamos que las terapias farmacológicas propiamente van a depender del grado de profundidad del trastorno neurocognitivo. ¿Sí? En las fases iniciales, donde acá no es que no haya, sino que es más difícil. Entonces nosotros usamos mucha memantina. Y de segunda línea la ribastagmina. Y como tú dices, la ribastagmina viene para algunos pacientes por cuestiones también de trastornos reclutorios y demás al principio de la enfermedad, porque hay cosas que tienen reversibilidad. La enfermedad como tal no tiene una reversibilidad, ¿sí? Pero las alteraciones agudas sí pueden tener una reversibilidad, eso sí es sumamente importante. Hablándolo como hablábamos esta mañana, este paciente, exacto, una interconsulta, ¿no? Para definirle código LIR al paciente porque tiene una demencia senil y tiene una sepsis de origen urinario. Y yo, bueno, vamos a regularlo. Entonces veo al paciente y le digo exactamente lo mismo al estudiante, no, es que él tuvo parche
ya no tiene parches, no se los han dispensado, no tiene ningún tratamiento actualmente para su Alzheimer. Lo otro, cuando tuvo los parches, él seguía siendo funcional, ¿sí? O sea, él comía solo, se alcanzaba a apuntar los botones, bueno, digamos que un Bartel como de 50, 60. Entonces yo dije, pues miremos si esto es simplemente falta de tratamiento. Entonces le inicié todo el tratamiento obviamente para su infección urinaria, porque pues eso es un estímulo. Las demencias son muy susceptibles de agudizarse en procesos redundantemente agudos por otra causa, generalmente infecciones. De las demencias se dice, no, ya la demencia se lo llevó, no, espere, mire que no tenga algo más, tenga un trastorno hidroelectrolítico, que no tenga una infección, ¿sí? Porque hay veces que tiene otras alteraciones que le agudizan el proceso, digamos que cognitivo, el deterioro, le dan más bien un deterioro cognitivo a un proceso crónico. Y todo el mundo, no, le echa la culpa, la demencia le está avanzando rápido. No, espere, puede pasar, ¿sí? Existe algo que se llama demencia rápidamente progresiva. Pero, y eso tiene unas indicaciones diferentes, porque eso generalmente son fenómenos paraneoplásticos. Pero eso, bueno, eso va a ser más hacia otro tema. Pero siempre que tengan esos deterioros agudos, miren alguna cosa, ¿sí? Sobre todo hidroelectrolítico. Y sobre todo, si, como ya ustedes dijeron, es una población que generalmente es mayor, ¿sí? Entonces ellos son muy propensos a deterioros hidroelectrolíticos de forma fácil. No, es que solo hizo una diarrea y hizo como 2 en el día y el paciente súper apagado. Sí, es muy diferente que usted tenga diarrea a los 30 años a que los tenga a los 90. ¿Sí? Puede que eso haya sido suficiente para tener hipocalemia y hiponatremia. Usted le corrige los pacientes otra vez. No, yo qué tal lo hubiera desahuciado. ¿Sí? Por eso les decía, complementándolo esta mañana, verifique que todas las otras variables, todo esté totalmente bien para decir, sí, la demencia avanzó. Por eso a nosotros en neurología nos interconsulta tanto sus pacientes. Digamos que las dos especialidades que más manejan estos pacientes son los neurólogos y los psiquiatras. Pero ellos siempre nos dicen, no, puede tener algo agudo. Y tienen toda la razón. Me dicen, yo lo vi en consulta hace 15 días, el señor viene, él llegó caminando, pues se le olvidan sus cositas, un mínimamente allá con cierto deterioro, pero llegó. Y ahorita llega ahí totalmente ido y me dice, pues algo pasó, venga, busquemos la infección, y generalmente algo encuentra uno. Pero pues obviamente uno también le dice a la familia, si es eso, en 48 horas tenemos que tener una recuperación. Apenas recuperemos el trastorno hidroelectrolítico, vamos 48 horas. Apenas quitemos la infección, damos 48 horas. Sí, más o menos. Y me dice, porque es el tiempo que se demora en recuperar la funcionalidad de un estado agudo. Sí, no completamente, eso se demora incluso meses. Sí, después de un proceso de hospitalización, por eso las hospitalizaciones impactan tanto en la mortalidad. Pero en un episodio algo que sea reversible y tú lo mejores, deberías esperar algún cambio positivo en menos de 48 horas. Entonces tú ves, los pacientes se despiertan, al otro día ya comen, ya abren los ojos, ya... ¿Qué era? Tenía otra condición que le agudizó su deterioro cognitivo, más no que ya el deterioro cognitivo haya progresado. Entonces ese paciente que les digo en neuro, yo les dije, no, pues que lo vea neurología mañana y le reinicie el tratamiento. El paciente estaba mal, o sea, estaba para o ventilar o definir, no sé cómo es. Yo le puse soporte, le puse morfina, le puse todo. El paciente mejoró un poquito, no tanto. Pues llegó neurología, le puso memantina, le puso 2 parches de serotonina. 48 horas el señor estaba comiendo solo. ¿Qué me dice Franco? ¿Sí? Pues por eso les digo, no, la mal llamada demencia por sí sola ya no hace que el paciente ya no sea, digamos, que tenga beneficios de terapias avanzadas. Asegúrense de que todo esté bien. No es que el paciente tiene sus dosis de memantina, tuvo su ribaspina, tuvo incluso donepecilo, tiene deterioro, no tiene nada agudo, no tiene infecciones, no tiene alteraciones hidroelectrolíticas, no tiene alteraciones endocrinas y se deterioró. ¿Sí? Se le hace una neuroimagen, no fue sangrado, no fue masa y se deterioró, usted dice listo, sí, progresó la demencia. ¿Sí? Su trastorno neurocognitivo progresó a este punto y eso iba a pasar. Esto también hay que explicarlo en el momento
que usted hace el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor, tiene que explicar que eso es un apagado crónico del cerebro. Yo siempre les explico de esa forma. Pero se van apagando ciertas zonas de su cerebro, incluso la respiración, y ese día morirá. ¿No? ¿De cuánto va a pasar? Puede ser un mes, como pueden ser 30 años. ¿No? Entonces es una variabilidad muy alta, por lo tanto usted le dice al paciente pues, y al familiar, eso no, probablemente no va a pasar más, ahorita ya, pero va a pasar. Eso es importante también cuando usted da un diagnóstico, digamos que degenerativo progresivo, porque eso le da la oportunidad a los pacientes de cuadrar muchas cosas en su vida también. Doc, si digamos esa paciente entra en paro, pero ya está en código lila, la resucita. ¿Cuál? Por ejemplo, Adela, la que estaba al lado, que ya estaba en una respiración de tallo, que decía, sí. si entra en paro yo la resucito. No. Ya la dejo. Al Sí, final, porque lo que hablamos hoy, ¿qué beneficio le vas a dar? Pero si interpreto que está sufriendo porque decía que no se sabe si está consciente. No, no se sabe. Por eso uno asume y lo que ve son esos signos. De acuerdo al tipo de respiración, cuando hace apneas y respiraciones muy profundas, eso se puede interpretar como una especie de dolor. Entonces ustedes ven al que pasa por paliativos y también se queda como cuando yo también me presento al paciente, uno se queda mirando, es como respira. ¿Sí? Uno se queda solo viendo eso, porque ya el resto de variables no me importa, me importa saber cómo está respirando y cuánto demora cada ciclo para saber si necesito más analgesia o no. al final, ¿qué pasó con esa paciente? ¿Con cuál? ¿La respiración de tallo? Sí. Ellos ya fallecieron ayer. ¿Falleció ya? Sí, es que le había dicho que probablemente, pero pues tenía la duda si... Ya fallecieron dos, ahorita Uy, me fue dijeron que la madre. otra ya estaba también así. ¿Fue de tallo? No, O sea, como fue de cinco. paro. Ellos hacen apnea, se quedan en Sí, apnea. lo que él Pero yo te digo que es como, eso es como, lo que le explicaba ayer. sí, como un apagado por torre, ¿no? Por Ujú. pisos, que se apagan. Sí. Y el último es el más elemental, que era lo que hablábamos, propiamente el tallo cerebral. Entonces apenas hace como una desconexión, pues que hay que se controla inmediatamente frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, se apaga. Entonces el paciente ahí muere. Pero no quiere decir que todo el resto allá no sabemos, qué es lo que no se sabe, porque es sumamente complejo, hay cosas muy raras en la neurociencia, es muy bonita por eso. Porque pues usted no sabe realmente si está sintiendo, nosotros Sí. siempre lo asumimos que sí, por eso le ponemos eso, o si no usted deja un paciente ahí agonizando y dice, ese ya no tiene tallo, ya no tiene corteza, entonces no está sintiendo, ya no es persona, pues tampoco podemos decir eso. No. ¿Sí? Usted dice, yo asumo que está sintiendo y lo que hago es subir a las analgesias a las dosis muy altas, ¿sí? Para que ese proceso que le digo, siempre les digo, es natural, no es que lo induzca con el fármaco. Cuando dé la apnea y eso, el paciente no sienta la necesidad de aire, porque eso es una muerte agónica, la sensación de falta de aire, eso es a lo que se conoce como agonía, pero esa es la peor muerte que yo creo que puede existir. Y con opioides y eso se resuelve. Pues sería como que usted está tan tranquilo que ni siquiera siente el desespero de que no puede respirar. Es como que usted entra en una pausa y ya. Exacto, usted inhibe, o sea, con las benzodiazepinas usted alcanza a inhibir cosas del centro respiratorio, como la necesidad de respirar, No. ¿sí? O sea, esa necesidad inminente de respirar y conseguir aire. Eso lo hacía el COVID, ¿sí? Por eso usted en el COVID, no sé si le dio COVID, pero cuando usted le da COVID, usted nunca tenía, pues bueno, yo me desaturé. Con un compañero que vivía, él sí se desaturó. Y pues, hablábamos normal ahí. Y le decía, pues este pues igual estábamos los dos ahí en aislamiento porque pues, ya estábamos positivos. Uy, no. Comiendo hamburguesas sin sabor. Sí, yo pasé Uy, el denso. Eso era re feo. pasé el pulsóxímetro y no. Ahí voy. Tengo usted, marica, se desaturó. Hágale. Para mí eso fue como la peor gripa que yo he tenido en mi vida. Así fue, a mí me dio así, una gripa pero durísima, dura. Yo estaba por allá en Estados Unidos
encerrado en una Diarrea. habitación. Y allá no puede uno ir al hospital, nada, o sea, sin seguro médico. Ah, No, es sumamente costoso. Yo era- No, en la entrada le quitan $5.000. A mí me tocó a punta de aromática. De puta yo decía, no, hasta aquí llegué. Muy bonito. Pero bueno, aquí estamos. Sí, eso es. Pero lo que hacía el COVID tenía una inhibición también a nivel de tallo. Por eso los pacientes era lo que llamaban una hipoxemia feliz. Le pusieron después un término a eso. El paciente está hipóxico pero no lo sentía, entonces seguía haciendo su vida. Y en un momento dado, ¡pum!, caía. O sea, Está no se saturando siente 40, 50 saturaciones. uf, Una PO2 de 20. O sea, ya no, eso no es compatible con la vida. Pero el cerebro No lo sé. no sentía esa agonía. Y pum, se caían y se morían. Después la gente se moría en las calles, literal. O sea, que el COVID con es como si razón. desactivara eso. uf. Sí, a mí el COVID siempre me pareció que eso no es muy natural que ella. Hacía muchas cosas que no. Pues nos ayuda a entender muchas cosas de fisiopatología del proceso inflamatorio. Pero hacían cosas que usted decía, no, esto. tiene Un virus no sentido. debería hacer eso. Sí. Porque es que un virus. Bueno, ahí eso hay unas teorías de virología. Eso parece ciencia ficción, pero está escrito por los virólogos. Los virus tratan de vivir, ¿sí? Y tratar de vivir es que su No matar al huésped huésped, claro. dure el mayor tiempo No posible. paras. ¿No? ¿Usted no se ven Resident Evil o Sí, claro. Guerra Mundial Z? Eso Cordyceps, no- ese. Y es verdad, esas teorías de virología sí existen. Por eso mucha gente decía, si quitamos el VIH, quitamos la protección frente a otros virus. Ush. Ya sabemos convivir con el VIH, ya sabemos tratar al VIH, pero no deberíamos quitar el VIH. Porque al ser el virus, digamos que más peligroso actualmente, nos protege frente a otros virus que no nos han atacado, porque el VIH está ahí. ¿Se come otros virus? ¿Ah? ¿Se come otros virus? No se los come. Es que eso funciona, es que es complejo. Por eso les digo, eso parece ciencia ficción. Cuando hay un virus dentro del cuerpo, otro virus, como que evita ese huésped. O sea, toca desinfectar. Es cuando hay muchos virus, ¿sí? Digamos, cuando hubo COVID, los otros diagnósticos virológicos cayeron muchísimo, ¿sí? Entonces, que no veía brotes de sarampión, y gente así nada, no había brotes de sarampión, no había brotes de rubiola, de mano, de nada, ¿sí? O sea, todos los brotes de virus se quitaron. Incluso la incidencia de VIH disminuyó. Pero decían que era por el COVID. El VIH dice, no, ya está el COVID, yo no me meto. ¿Sí? Algo así. El barrio me respalda. No sé. Y digamos, las células cancerosas no hacen algo similar. ¿O es así? No. Pues no sé. No, no tanto. Así. Más es cómo reacciona el sistema inmune. Digamos que en la hiperexpresión de respuesta inmune del SARS-CoV se describieron muchos casos de curación de cáncer. Porque el sistema estaba tan hiperreactivo, ¿sí? En eso que llamamos nosotros después después de como 2 meses de investigación salió un término que se llamaba tormenta de citoquinas. Y eso después nos ayuda a entender unas cosas en sepsis, ¿sí? Y esa tormenta de citoquinas activaba tanto el sistema inmune que el sistema inmune decía, uy, ¿y este qué? ¿Sí? Digamos, todas estas, usted es mi célula, usted es mi célula, usted es mi célula, usted es cáncer. Pero yo todos los días hablaba con ustedes y ¿qué más? Si no se Pero puede llegaron esos hiperestímulos de citoquinas, que el man dijo, oiga, si usted, Digo, ¿y usted qué? No, ¿usted Claro. cómo se metió acá? Y pa. Y pasó en muchas personas. Linfomas, en cánceres metastásicos de tejidos blandos, hubo curación de muchos cánceres. Y eso fue lo que después llevó a unas terapias DICAR, que es de transportadores de las células T, que es señalizar a la célula T y decirle, como el letrero del viejo se busca. Entonces usted le dice a la célula T, mire, papi, y se va por todo el torrente y lo busca. Y ha Qué curado chévere. cáncer metastásico. O sea, digamos, el COVID ayudó en algunas cosas. Las terapias, todo eso ya no es ciencia ficción, pero
Lo de los virus a mí siempre me ha parecido, yo lo leo mucho, o sea, cuando lo veamos ahorita, lo leeré otra vez aquí en privado, que me parece interesante, o sea, cómo hace algo que es técnicamente inerte, ¿sí? Porque es un material generalmente de ARN, algunos son de ADN, pero la mayoría son de ARN, con retrotranscriptasas que van por ahí. Y cómo va así. Es que el ejemplo claro, y eso cuando yo vi en Guerra Mundial Z, en la película, cuando pasan por el lado del niño, Ay, sí. que pasan de mucha gente y era la gente que estaba más enferma, Ay, sí. que omitía, digamos, que morder a esos y convertirlos en zombies. Algo así funciona realmente. Wow. ¿No? Que es una explicación, yo vi eso en un texto de una conferencia y decían que ellos tuvieron asesoría por virólogos para entender cómo se puede dispersar una pandemia, ¿sí? Que en esa era la que le quitaron los dientes a todos los norcoreanos. ¿No sabes qué es Guerra Mundial Z? No, solo me acordaba de... Omití esa parte Tropeas. cuando me la vi. No di la versión Yo no- premium. Versión completa. No, que dice que mire, ya tenemos todo el planeta, el único lado donde no ha atacado es en Corea del Norte, porque el chinito loco les dijo a todos que tenían que quitarle los dientes y le quitan el diente a la población en un día. Uy, no Cada eso. persona tenía incluso que quitárselos o los mataban. No. Entonces, todo Uy, no. y el virus no se transmite porque se transmitía a través de la saliva, a través de heridas. Algo que sí podría pasar allá. No, pero una pregunta, no sé, puede que suene tonto, pero pues, entonces, ¿por qué, o sea, ahora la razón de por qué la mortalidad del COVID ha disminuido es por la vacuna o por la inmunidad colectiva o...? Las dos, eso se une, ¿sí? Porque digamos que la vacuna que generó, pues, que se creara inmunidad a algo nuevo, ¿sí? Entonces cuando digamos hay 3 personas vacunadas y hay COVID circundante, ¿sí? Lo que le digo, el virus ya va a dejar de atacar y esa es la inmunidad de rebaño, ¿sí? Entonces ustedes tienen protección por las otras personas que están vacunadas porque el virus deja de circular. Como los brotes actuales en Estados Unidos de sarampión. La gente se dejó de vacunar Sí. y el sarampión siempre estuvo ahí. Digo, se descuidan en algún momento, pues se descuidaron. O sea, que Sí. puede haber ¿Se acuerdan? brotes de COVID. Viola. Los brotes ponían Ah, sarampión la gente- y decían podrían en volver a haber Estados brotes de Unidos COVID. era porque la Claro. gente no se Aquí, vacunaba. digamos, han llegado pacientes con COVID últimamente, pero no se mueren. No, la mortalidad ya aquí cambió muchísimo. Pero es que la mayoría de gente ya también cambia. Yo creo que el virus también, ustedes han visto, todavía el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos saca reportes de las mutaciones actuales de COVID. Eso siguió mutando y mutando y mutando, pero las vacunas hicieron que, digamos que esa inmunidad esa inmunidad de rebaño, pues ha hecho que todavía no sea un virus potencialmente, digamos, que genere una pandemia ahorita. Ya es un virus de riesgo bajo. Sí, la virología es muy interesante, es rara, sumamente rara. Entonces, entre esas teorías que leí de virólogos, obviamente no de semana o algo así, decía eso. Muchos científicos decían, no sé si sea tan prudente sacar una cura para el VIH, porque llegará otro virus. Y probablemente ya exista y conviva entre nosotros, solo que entre tanto virus simplemente deciden no atacar. Pero cuando deje de haber como ese eslabón fuerte atacará. Y puede vivir siempre, ¿no? O sea, puede Es estar que pues es un material ahí carrero. de ácidos nucleicos que está buscando aquí en poder. Pero tiene que ser en el momento oportuno o se muere. Sí, por eso no tiene que atacar al infectado de otra cosa o se muere. Se muere primero por el otro virus y pierde, digamos que su potencia de sobrevivir. Eso es raro. Hay cosas que uno a veces asimila como tan normales, pero cuando trata de entenderlas es muy complejo. Eso y el resonador. ¿Ya leyeron, no? ¿Qué es el resonador? La resonancia magnética. Ah, pensé que era... ¿Sí? ¿Usted sabe cómo funciona la resonancia magnética? Tengo entendido que
que manda pues ondas como de sonido que mientras gira chocan y van generando como la transmisión de una imagen, algo así. Eso se parece más al ecógrafo que al ¿Sí? que funciona con sonidos el ecógrafo. Usa frecuencias ultramente altas, ¿sí? Que son capaces de reflejar a través de los tejidos y cada tejido consume como las ondas y al reflectarse, ¿sí? Coge algunas ondas y la disminución de esa intensidad de la onda es la que va a crear una imagen virtual. La resonancia magnética no es el que va girando a velocidad y tiene como unos imanes fuertes. No me acuerdo bien cómo O sea, es que obtiene la imagen. hace que todas sus moléculas, ¿sí? Todos los iones hidrógeno, Algo así. tomen la misma polaridad en un momento. Y eso envía un pulso. Ese pulso se capta y forma una imagen. Y dependiendo de la intensidad, hace que ese pulso gire y seleccione a diferentes, digamos que en un eje, entonces puede estar al oriente, al norte, sí, al occidente, al sur. Entonces, si está acá, me da una imagen diferente si está acá, si está acá, si está acá. Entonces controla sus electrones sin destruirlos. Cosas interesantes que uno dice, eso está pasando todos los días, sí, acá como a 20 metros en el resonador hay alguien que ahorita le está jugando los electrones. Por eso ¿será que por eso no siente como esa sensación tan rara? Porque pues la última vez que me hicieron una resonancia, uno siente raro. Uno siente raro como algo raro. No sé cómo describirlo. Sucio. Nunca me han hecho una resonancia. Pero sí, No, yo. se siente raro, bro. ¿Sabes? Pero sí. Bueno, interesante. Entonces, nos vemos ¿El lunes? el lunes. El lunes vamos a estar en la mañana y tarde. Mañana. Ok. Creo que era mañana y ¿Creo que era tarde. solo en la mañana? No sé, no anoté. No, creo que era mañana. Como hayamos dicho. Ah, no, así espere. será. ¿Quién anotó bien? Yo anoté por acá. Pero mira. Dice. No habíamos pagado. No, sí, el lunes es revista de apoyo en pacientes B2 y C3 y Interconsultas con interno. interno. Y después por la tarde tercer seminario. Está fuertecito, ¿no? Ese sí está feo. Pero es Bueno. una mañana de seminario en la tarde. Por algo nos metimos. Martes, Ya me resigné. martes en la tarde, cuarto seminario. Ya ni siquiera pienso pelear. Yo no me había fijado, pero se está feo todo. Bueno, se aprende. Pero bueno. Ay, Dios. Y el martes sí es Y el solo en la martes tarde. Sí. tenemos ¿Cómo era? ¿Cómo era, perdón? revista de apoyo, pacientes B2 y C3, interconsulta con interno y después por la tarde tercer seminario. Que me toca ajustarles, es que les iba a decir porque tengo ese día asesoría toda la tarde de la tesis doctoral. Entonces me citó mi director de tesis. Entonces quería mirar cómo lo podemos ajustar. Por ejemplo, el Siento que jueves. en la mañana pasamos ronda. Ajá. Finalizamos, estuve en anemia, estuve en osteoporosis, ¿listo? Y hacemos como el tallercito con los pacientes y todo lo que vayamos Listo. viendo. Nos queda hasta el viernes, ¿no? Sí, sí, señor. Después de eso sería el martes, decimos que en la tarde veríamos el cuarto seminario, el miércoles revista B1 a D1, el jueves libre para estudiar y el viernes revista en la mañana y parcial en la tarde. No, entonces cambiemos para las revisiones para martes y miércoles en las tardes. ¿Listo? Qué pena el ajuste, pero sí, es que... O sea, el lunes solo vamos a ver en la mañana. Sí, Ah, listo. Profe, ¿y el miércoles no podríamos dejar 2 revisiones?
Uy, como para No es como venir muy el martes, pesado. porque el martes sería solo venir en la tarde para hacer un seminario. No alcanzaríamos a hacerlos en la tarde del miércoles. Pues, es que todo depende cómo nos rinda, pero yo creo que sí, incluso sí. O Pues pa- solo de Nefra, ¿no? Para ahorrar un pasaje. Sí. Háganlo. ¿Sí? Hagámoslo el miércoles, pero el miércoles hacemos todo el día igual que hoy. Sí, eso. Y el En martes. la mañana avanzamos otro poquito y en la tarde finalizamos los seminarios. O sea que al final como queda O sea, lunes. entonces sería que el martes no viniéramos, que era cuando teníamos listo. la tarde, Sí. y que el miércoles vengamos todo el día. Y Exacto. haríamos el cuarto seminario en la tarde. Tercer y cuarto. Eso, tercero y cuarto. No, sí. Ay, espere, me perdí. haríamos el tercero, que sería del lunes. No, ¿de cuántos son seminarios? Son tres. Son ¿no? 4. Son 4. Son cuatro. Llevamos dos. Pero ya me perdí. Sí. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Bueno, osteoporosis. Anemia osteoporosis, ¿cuándo la vamos a ver? Ese segundo seminario. Sí. y ¿Esa ese cuándo sería la entonces vemos? Esa la hacemos el ¿Miércoles? lunes, ¿El lunes? El lunes. después de revista. Por la mañana. Exacto. Listo. Y el tercer y cuarto Ok. sería El miércoles. El miércoles en la tarde. el miércoles en la, bueno, en la mañana tarde. Eso, O sea, sí. después de revista y tarde. Ah, o sea, todo el día. Entonces estuvieron bastante ese martes, que van a estar libres. Epa. Y el... lunes, eso sí, sí, es que sí me toca porque con la doctora Albanía uno se queda toda la tarde sí. Y Me el... toca uno leer frase por frase y decir por qué. Y el jueves. ¿Ah? ¿Y el es jueves? Para estudiar para el parcial. Ah, listo. Sí, la idea es que tengan tiempo para estudiar bien, prepararse, Ah, ok. dormir y demás, y además porque la tarde tienen igual bioética, entonces solo sería la mañana realmente que les daría para estudiar, como adicional. Y el viernes es revista. Y el viernes revista. Y por la tarde el parcial. Ah, listo. Creo que ahí, como digamos, cómo es la metodología del parcial. Se Por la evalúa, casos clínicos. tarde, parcial, listo. pero sería, digamos, de los temas de los seminarios. ¿O Sí, de claro. Ah, ok. Ah, listo. Absolutamente solo los seminarios. Listo, listo. Es Ujú, un caso clínico para los, digamos, de seminarios. listo. Generalmente escogeré 2 de 3, 2 de 4, perdón, o 3 de 4 seminarios. Listo. O un integrador. Ahí miramos. La idea es que sea, eso no es difícil. Lo importante es que ustedes sepan lo que hemos venido diciendo. Tomar adecuadamente los datos para tomar una decisión. No es complejo. Pero sería como más. O sea, el lunes de llegar a revista, anemia y diagnóstico, osteoporosis, darle ¿sí? un plan Por la de mañana. trabajo. Sí, sí, sobre todo el Sí. diagnóstico. Listo. Diagnóstico. Y pues el tratamiento de primera, siempre como les digo, A ver. ustedes tienen que saber es de primera línea y el tratamiento en una urgencia. Son las dos cosas. Los tratamientos avanzados y demás, pues eso es para nosotros. ¿Pueden enviar esas correcciones del horario del grupo, porfa? Eso, con eso sí. Me lo envían a mí también para yo ajustar mi Ok. agenda con colores. Para no perderme. Tan. Bien, ¿cierto? A ver. Tratamiento de primera línea. y tratamiento de Lunes, urgencia. martes no. En las urgencias. Lo veremos, sobre todo ese miércoles, pues, para que el martes repasen bien. Igual vamos mirando los Martes temas y no. vamos tomando, o sea, la idea es que ustedes vayan, Revista han dicho este fin de semana aprovechen para ya tener todo leído. Ujú. Listo, todo listo, porque mientras pasamos en los pacientes vamos a ir Listo. tocando cositas. Listo, para que no sea como tan abrumador de una vez. Porque ya vamos mirando conceptos, ya ustedes me van clasificando, los El pacientes ya jueves le no hay hacen clase. la creatinina, pues ya le van a hacer una tasa de filtración glomerular con el MDCAL. Ahí está TKDF, que es el que más usamos como medición indirecta, cálculo. Ahí sale ¿Gasto urinario también? TKDP 2021, gasto urinario, ¿sí? Entonces ya son variables que digamos que para la revista del lunes se me dice, doctor, tiene una creatinina de tanto, le da una tasa de filtración de tanto, según CKDP, por la calculadora CKDP, y esto, si fuera una enfermedad renal crónica, sería estadio tal, Ah, ¿sí? ok. Para empezar a familiarizarlo desde ya, no esperar hasta la revisión de tema para que ustedes hagan eso. Y como les digo, todo lo que vayan aprendiendo traten de Ujú. acumular.
¿sí? Porque eso es más fácil para tu cerebro entenderlo después. Y ahí hablaremos de unas cosas de cronicidad, de aguda y demás. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, a estudiar entonces. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Juiciosos, juiciosos. Chao. Adiós. El jueves nada, ¿sí? Qué dolor de patas. O sea que qué semana, qué día está feo. El miércoles. Miércoles y viernes. Ahí les quité un día, muchachos.